mañana tiene algo especial para nosotros. Siempre cosas bonitas, dice. Los pensamientos de Él para con nosotros son de bien y no de mal. Amén. O sea que el mejor momento de nuestra vida es cuando estamos en su presencia, cuando estamos con Él, cuando determinamos, porque ay, Dios es omnipresente y omnisciente, sí, pero Él está esperando que nuestra decisión por estar en tiempos a solas con Él se cumpla cada vez que Él, como lo dejó escrito, nos congreguemos, que como familias en Cristo estemos en el lugar que Él haya establecido para orar, para meditar su palabra, para adorarle, para alabarle y para recibir de Él lo que Él tiene para con nosotros. Amén. ¿Alguien me quiere recordar hasta qué horas es que tengo? O sea, ya. Sí. Bueno, gloria a Dios por eso. Miremos esta mañana lo que nos quiere enseñar. La palabra dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. ¿Quién no quiere esa lámpara para su vida? Entonces aquí la tenemos, palabra de Dios que está en el Salmo 80. Que le pedimos al Espíritu de Dios que nos haga receptivos, que nos hable y que nos permita recibir lo que Él tiene para nosotros en esta palabra. Dice el Salmo 80, a la verdad es un salmo de súplica por la restauración. Usted tiene la Reina Valera, ahí lo va a encontrar. Y dice la palabra, este salmo es una oración. ¿Para quién? Para Dios, ¿cierto? Que reconocemos que Él es el único. Es que me está dando el sol justo en mí. Entonces no puedo ni abrir los ojos. Ahora sí. Que Él es el único que tiene la respuesta, la provisión para nuestras vidas, sea cual sea la circunstancia o la condición en que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, empecemos leyendo. Dice allí, oh pastor, versículo 1, ¿pastor de quién? Israel. De Israel. O sea, ¿es el pastor de quién? El mío, el nuestro. Nosotros somos esa Israel que a Él le plació hacernos su pueblo. Y dice, escucha. Entonces a veces decimos, no, pues es que el Señor ya todo lo sabe, yo sí, Él sabe lo que yo necesito, ya un día se lo pedí, bueno, ya, Él sabe lo que yo necesito. No, Él quiere escucharnos. Por eso la importancia de la oración hablada. Yo sé, yo a veces también oro mentalmente, pero al Señor le gusta escuchar nuestra voz. Porque esa es una manifestación de nuestra confianza y de nuestra dependencia de Él. Y entonces dice, escucha, dice, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. O sea, necesitamos reconocer que Él es nuestro pastor. Y que yo soy su oveja. No importa, a veces se le da menosprecio a esa condición, a ese calificativo de oveja. Aquí nosotros como Israel, como pueblo, es el mejor calificativo que podemos tener, si en verdad eso somos, y si nuestro pastor es Él. Y eso nos guarda de que seamos de esas ovejas que somos pastoreadas por cosas como las que hoy vemos, ¿sí? Somos pastoreados por un sistema, somos pastoreados por una cultura, somos pastoreados por un apellido, porque es que los orobajos somos así, ¿sí? No, nosotros somos pastoreadas, es por Él, y Él es la palabra. Entonces somos pastoreados por Él. Y dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. ¿Qué podemos ver aquí? Oiga, que es un momento en que este pueblo estaba pasando circunstancias muy difíciles, ¿sí? Porque dice, despierta. Ahí se me fue. Despierta, Señor, tu poder. ¿Será que estamos en ese momento en que necesitamos que Él despierte ese poder? Más que porque el poder haya dejado de estar, es para que nosotros
lo percibamos y lo utilicemos, le creamos a ese poder que se ha manifestado desde siempre, pero nosotros a veces lo ignoramos y pretendemos vivir con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestros conceptos, con lo que un sistema me impone. Necesitamos activar ese poder. Despierta, Espíritu de Dios, ese poder en mí para transformar este ser interior, que es la batalla más grande que todos tenemos. El mayor enemigo no está afuera, el mayor enemigo está dentro de nosotros para vencer. O sea, necesitamos ese poder para vencer todo eso que nosotros sabemos que no honra, que no agrada, que no es del Espíritu de Dios. Necesitamos ese poder. Y sigue diciendo, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Qué hermoso. ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos como individuos, como seres? Es que el Señor primero nos restaure. Y si habla de restaurar es porque un día fuimos algo o alguien perfecto que Él creó. Pero que ustedes y yo sabemos que el pecado vino y dañó, ¿cierto? Y por eso necesitamos que Él venga y restaure eso en nosotros. Dice, haz resplandecer tu rostro y seremos, ahí dice, salvos. Es que solo por la presencia de Él, mire, si en verdad viviésemos, como dice la palabra, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si decimos ser espirituales, vivamos conforme al Espíritu y no vivamos conforme a la carne. Que esa es la que nos hace débiles, nos lleva a pensar, a decir y a hacer cosas que primero no le agradan, no honran a Dios y segundo, no nos favorecen a nosotros. Entonces, por eso necesitamos que Él venga y resplandezca en nosotros, que su rostro resplandezca en nosotros y es lindo como dice, y seremos salvos. Cuando yo recuerdo esto es porque un día a mí el Señor me regaló algo que me ha sido útil en muchas ocasiones, en situaciones bien difíciles, bien apremiantes, en que yo sentía que ya no quería más, o sea que si la tierra se abriera y me tragara, yo iba a estar mejor. Como en situaciones sencillas, por decir algo que... como les contaba algún día, que me fui muy emperifollada y llevaba un poco de mercancía y pasó un carro y me lavó hasta y me echó agua con barro en mi mercancía. Y en ese momento, yo se los cuento, yo sé que se los he contado más de una vez, en ese momento, humana, normalmente cómo reaccionamos, ¿cierto? Maldecimos, decimos, y hasta cuestionamos a Dios, ay Señor, pero ¿cómo así? Tú no cuidas a esta hija, tú sí, no. Mi reacción fue, pero soy salva. En serio, utilicemos eso, que en momentos apremiantes, que sintamos que no, o que no queramos ser o estar en la condición que estamos, recordemos que somos salvos. Ese es el gozo que nada ni nadie nos puede quitar. Y eso lo percibimos cuando Él resplandece en nuestras vidas, cuando Él nos da su presencia. Dice posteriormente, dice Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? O sea, ese pueblo oraba. ¿Le ha pasado? Que usted ora y como que no recibe la respuesta o el agüita o el refrigerio que necesita para ese momento. Claro que sí, este pueblo estaba igualito o peor. Bueno. Dice, les diste a comer pan de lágrimas, a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlaban entre sí. O sea, ¿cuándo no hemos sido escarnio de otros? Por X, por Y, por el esposo, por los seres que más amamos. Uy, ahí son duros esos escarnios, ¿verdad? Nada de lo que le sea extraño al Señor, Él sabe y conoce todo esto. Dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos nuevamente. O
sea, nos permite ver que Él es nuestra respuesta, solo Él. Dice 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿De qué nos habla esto? Nos recuerda de cómo el Señor, a través de toda la historia, ese Dios ha sacado, ha rescatado a su pueblo. Y le ha dado nuevas oportunidades, ¿sí? Y los coloca en un lugar donde, como dice ahí, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río. O sea, se multiplicó, creció, prosperó, bendijo. Siempre Dios ha hecho eso. La historia no lo comprueba, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó entonces? Porque ahora están en esa condición. ¿Qué pasó? Y dice, porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan. Es una pregunta, es que estoy leyendo mal. Dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. O sea, ¿por qué si somos ese pueblo redimido, escogido, pastoreado por Él? ¿Por qué sentimos que vienen todos los puercos y nos roban y se nos comen lo que sí, nos quitan y nos pisotean? ¿Por qué? ¿Verdad? Y el versículo 14, desde el 14 le empieza ese clamor que dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre para que para ti afirmaste. Asimismo, no nos apartemos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Amén. Y seremos salvos. O sea, ese final es el sello que nos debe dar y proporcionar a nosotros ese gozo de saber que, oiga, si nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Dios, como nuestro pastor, como nuestro Salvador, como nuestro consejero, el amigo, el Espíritu de Dios que está en nosotros, entre nosotros, o sea, no podemos dar lugar a esa condición de destrucción, de fracaso, de muerte. No, si necesitamos recurrir a Él hoy, como este pueblo, como el salmista suplicó y clamó a Él, ven Señor, restáuranos, hagámoslo, Él está. Para la circunstancia que sea, para nuestra vida personal, para nuestra vida de pareja, nuestra relación de pareja, Él puede venir a restaurarla. Él lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo hará si nosotros verdaderamente lo vemos a Él como nuestro pastor, como nuestro Dios. Él lo hará a nuestros hijos, la promesa, ¿sí? De que Él cumplirá su pacto, porque Él es fiel. Él es el Dios verdadero que es fiel y cumplirá su pacto hasta las 1000 generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Si en verdad andamos como Él nos enseña, si le reconocemos que Él es nuestro Dios, si le amamos, porque esto es importante, y obedecemos sus mandamientos, esa promesa, ese pacto estará ahí, se cumplirá. O sea, ¿qué necesitamos? Si necesitamos restauración, no nos preocupe, vengamos a Él y pidámosle a Él que Él lo sabe hacer, Él lo quiere hacer, Él lo puede hacer, lo que sea. Amén. Entonces, este es el mensaje de esta mañana para la iglesia, para Israel,
que espera, que necesita, porque mire, lo más hermoso de esto es que es muy pronta esa restauración total. ¿M? El día que el Señor venga nuevamente, y para eso es que nosotros necesitamos estar restaurados y preparados por Él en esta tierra de los vivientes. ¿M? Pero el día que Él venga, seremos restaurados para siempre, nuestros cuerpos serán glorificados y iremos a una vida y a un mundo donde ni el pecado, ni el dolor, ni las lágrimas, ni la tristeza, ni la preocupación podrá hacer mella en nosotros. Pero necesitamos estar preparados, restaurados a diario por Él. Amén. ¿Usted quiere esa condición? Amén. La venida del Señor está cerca y Él quiere encontrarnos de la manera como pudiera hacer de nosotros ese pueblo, o sea, volvernos a ese estado original con que nos creó libre del pecado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este llamado de hoy, papito Dios, por recordarnos cuánto nos amas, Señor, y por recordarnos que tú eres nuestro pastor y que en ti, Señor, ese sueño que tienes desde el principio que nos creaste, Señor, no se ha perdido, Padre. Tú nos creaste con el sueño, Señor, de que compartiéramos contigo el reino, Señor. No solamente, Señor, en esta tierra, sino en el reino venidero, papito Dios. Por favor, restaura, Señor, lo que en nosotros hace falta, Señor, y permítenos, Señor, que tu luz, Señor, brille en nosotros, Padre precioso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendecido, bendecida mañana. Buenos días a los que nos siguen por Facebook Live y a los que ya están aquí, ya los había saludado, ¿verdad? Estos son tiempos en el que la iglesia necesita atender más lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, no lo que los hombres dicen, sino lo que Dios dice. Para ello, como nos explicaba la pastora, tenemos que enfocarnos en un tema central que la Biblia enseña y se llama salvación. La salvación es el punto central de todo lo que dice la Biblia. ¿A qué vino Dios? A salvar a la humanidad. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para salvarnos a todos los pecadores. ¿Por qué Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay? Para tener un pueblo santo, por el cual vendrá. Entonces esto nos lleva a, como nos ha estado enseñando el Señor en días pasados. La semana pasada nos hablaba de cómo el Señor nos llama a ser libres del pecado y de la condenación, pero también nos llama a ser herederos y victoriosos en Él. O sea, cuando usted tiene unos padres que han velado por su vida, que se han ocupado de formarlos, de enseñarles, de darles educación, de darles los medios para que puedan sostenerse por sí mismos, siempre su anhelo va a ser en verlos bien. Un padre nunca quiere ver a sus hijos mal, por más que hayan sido necios. Uno siempre pide es que tengan la oportunidad y restauren sus vidas. De la misma manera, Dios lo hace con nosotros. Entonces, Él no solamente quiere que seamos herederos de Él, sino que tengamos una vida victoriosa aquí en este plano natural, como también en ese plano eterno, que nos dará salvación. Entonces, yo quiero invitarle a que incline su rostro y oremos. Dios, tú que conoces todas nuestras circunstancias, tú que todo lo sabes, como dice el cántico, todo lo sabes de mí cuando miras mi corazón, Señor. Tú sabes mis amarguras, mis defectos, mis fracasos, mis aciertos, todo lo sabes de mí. Y yo quiero que tú hoy me hables. Hoy necesito escuchar tu voz, Dios.
necesito sentir que tú me guías y que voy por el camino correcto, Dios. Por favor, glorifícate en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces yo quiero en esta mañana compartirles una palabra que el Señor me daba, que nos habla de que todo hijo tiene una misión de parte de Dios en esta tierra. O sea, nosotros no nacimos aquí por casualidad ni porque nuestros padres se descuidaron en sus anticonceptivos ni nada por lo parecido. No fue por eso que usted está aquí. Ay, es que mi papá y mi mamá todos loquetos se olvidaron. No, porque no hay una criatura que no sea hecha y dada a la vida a esa persona con un propósito. Dios a todos nos tiene un propósito. Y pues si todos queremos ser hijos de Dios, pues asumimos la heredad, pero también el compromiso. Porque no solamente se hereda, ¿sí? También se adquieren compromisos como parte de una familia. Y el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante, nos narra el cómo el Señor llama a sus hijos y para qué los llama. ¿Cuál es la misión de los hijos de Dios? Y entonces aparece un hombre llamado Felipe y el etíope. Ahora, ¿quién era Felipe? Felipe fue el quinto discípulo de Jesús. Fue el que llamó y él venía de otro pueblito. Felipe era de Berea, si no estoy mal. Y entonces dice lo siguiente. Entendamos que, y los coloco en contexto, Jesús ya murió, resucitó y ascendió a los cielos. El libro de Hechos empieza con la ascensión de Jesús a los cielos. Y quedan sus discípulos. ¿Haciendo qué? La misión que les había dejado el Señor. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? Luego dice, y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él en el carro. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo un hijo de Dios escucha el llamado. O sea, entender para qué nos llama Dios. Dios no nos llama para sanarnos, bendecirnos, enriquecernos, no. Dios nos llama para algo muy específico. Que Él como buen Dios, Señor, Padre, pues no va a tener mal a sus hijos y mucho menos a sus obreros, porque Él les dice la palabra de que el obrero es digno de su salario. Él se va a ocupar de todo lo que tú necesites. Pero ¿qué demanda? Que seamos obedientes al llamado. Felipe fue llamado, y no solamente fue llamado a ser salvo, sino fue llamado a cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito? Empieza porque cuando Felipe recibe a Jesús, está con Jesús 3 años viviendo todo el proceso. Cuando su maestro asciende a los cielos, él continúa ese proceso. Él no se quedó, no, pues se fue el maestro, se acabó el asunto. No, para ellos empezó, como para nosotros. Cuando tú conoces a Jesús, ahí comienza tu nueva vida. Esa vida que vives, ¿para quién? Para Él. Felipe ya ni era ni pescador, ni se la pasaba de pueblo en pueblo vendiendo qué sé yo, ¿no? Él se dedicó a lo que el Señor lo llamó, ¿sí? Para esto se requiere una comunión con Dios, y es lo que nos permite recibir lo primero. ¿Qué recibió en este pasaje Felipe? La relación con un ángel. No es Dios. A ver, aquí dice un ángel del Señor, no dice el ángel de Jehová. Era un ángel que le fue enviado, o sea, le fue a avisar, era un mensajero que habló con Felipe y le dijo: levántate, ve por el camino que desciende a Jerusalén, el cual es desierto. ¿Qué hizo Felipe cuando escuchó el mensaje? Dice que él se levantó y fue. Entonces aquí hay la relación con Dios es una relación basada en la obediencia. Dios nunca te va a pedir algo incorrecto. Dios siempre te va a pedir algo que hagas a favor de, en pro de, ¿sí? No importa si es uno o son muchos. ¿A quién se lo envió hoy? Hoy le dice, lo envía a un solo hombre. O sea, no menosprecies el llamado del Señor. Hay quienes creen que servirle a Dios tiene que ser a través de ministerios inmensos. No, tú le sirves hablándole a uno. Felipe, ¿a quién le habló? A uno. Y dice que utilizó un ángel mensajero para llevar a Felipe hasta donde estaba este hombre, ¿sí? Cuando él ve al eunuco, ¿sí?, que era un hombre importante. ¿Por qué era eunuco? Porque era castrado. Él había sido castrado para poder estar al lado de la reina. De lo contrario no podía. Entonces él tenía que guardarse, perder todos sus atributos varoniles para poder ser siervo de la reina de Candace. Pero él era el que administraba todas las riquezas de esta mujer. Dice: y entonces este hombre volvía sentado leyendo al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en el pasado se tenía por costumbre leer la palabra en voz alta, él fue a adorar a Jerusalén, al templo,
Y todo el mundo, me imagino que entre todo lo que él escuchó algo sobre Isaías, sobre Jesús. Y se inquietó. Cuando regresaba, iba leyendo Isaías, pero ¿qué pasaba? Que no entendía. ¿Cuántas veces nos sucede que leemos y no entendemos? Y uno dice, ¿pero qué? ¿De qué está hablando acá? Y entonces, por esa razón, hoy iniciamos ese estudio bíblico, ¿sí? Que es básicamente aprender lo más importante, lo básico, lo fundamental de nuestra relación con Dios. El día que usted fue a kinder, usted de pronto lloró porque la separaban o lo separaban del papá y de la mamá y le tocaba madrugar. Después se animó, ¿sí? Ya después no quería dejar de ir. Pero lo más importante es que esos primeros pasos fueron lo que le han servido para seguir estudiando. Porque ese ABC de la enseñanza, eso básico es lo que nos sirve de ahí para adelante. ¿Sí? Lo mismo es esto. Este estudio es el ABC de nuestra relación con Dios. Si yo no sé eso que está en ese libro de 1 a 1, si yo no lo comprendo, si yo no lo asumo, pues sencillamente no voy a entender nada. No voy a poder tener la experiencia que tuvo Felipe con el ángel, ni mucho menos voy a escuchar la voz de Dios, y mucho menos voy a poder decirle a otro qué es lo que significa. Amén. Entonces por eso necesitamos prepararnos, y por eso iniciamos hoy, para los que no sabían y los sorprendimos, es que establecimos que el servicio, las 2 horas que utilizamos los días domingos, las vamos a utilizar para la enseñanza bíblica, para la adoración y alabanza del Señor, para la reflexión con la pastora y para esta palabra central. Son 2 horas que les estamos pidiendo, pero que van a generar en ustedes un crecimiento espiritual. ¿Ustedes saben por qué los bebés crecen? Porque los alimentan, porque sus primeros tiempos están pegados al pecho de la mamá. Nosotros necesitamos estar pegados al pecho de Dios para poder alimentarnos espiritualmente y poder comprender. Esto era lo que el Señor estaba haciendo con este eunuco. ¿Y a quién estaba utilizando? A Felipe. Yo puedo ser Felipe, usted puede ser Felipe. En algún momento seremos el eunuco. Claro, porque no todos nos la sabemos. En la vida tenemos un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Usted aprende un día y eso que aprendió un día se lo enseña a otra persona. Así sea una receta de cocina. Esa es la vida, un continuo proceso de aprendizaje y de enseñanza. Cuanto más enseñas, más aprendes. Hay gente que cree que el que aprende es solamente el que recibe. No. Cuando tú vas a enseñar algo, tú lo practicas, tú lo memorizas, tú lo repasas y aprendes mucho más tú. Por eso es tan importante. Aquí Felipe ya llevaba un tramito aprendiendo y ahora está enseñando. Está enseñando a un hombre el cual había ido a adorar. Y entonces este hombre es utilizado por Dios a través de lo que ya había aprendido de parte del Señor. Entonces por eso cuando el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, ¿sí? Y acudiendo a Felipe lo oyó y veía que él estaba escuchando que estaba leyendo al profeta Isaías. La pregunta fue, ¿entiendes lo que lees? Y yo le pongo una pregunta, contéstese usted solito. ¿Alguna vez que ha tomado la palabra ha quedado en blanco? Y entonces llega un pensamiento. ¿Para qué leo si no entiendo? Y entonces usted deja el libro allá y es el enemigo diciéndole no lo toques.
No lo hagas. ¿Para qué si no lo entiendes? Te enloqueces. Y de pronto si aparece y abre la Biblia en el espacio donde dice, y entonces cogió la espada y les quitó el propucio y luego les quitó la cabeza. Te dicen, no, esto ya, ¿para qué? Eso es mucha violencia, para esa gracia me pongo a mirar el noticiero. No le olvide. El enemigo, hay alguien interesado que usted no conozca la palabra, hay alguien interesado de verlo así, quieto. Pero usted tiene que vencerlo, usted tiene que vencer eso de su vida. Porque a veces tenemos la otra actitud, eso ya me lo sé. No, usted no se lo sabe, usted lo escuchó, pero no lo ha podido regurgitar, masticar, rumiar como hacen las vacas, los herbívoros son los que rumian el alimento. El cristiano rumia la palabra, la lee, la vuelve a leer y la extracta y cada vez encuentra mayores riquezas, mayores respuestas a su vida. Y entonces, pregúntese, ¿entiendes lo que lees? Si hay algo que no entiendes, cuando usted no entiende algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pregunte. ¿A quién? A alguien que tenga cercano, que sepa. No le vaya a preguntar a otro que de pronto sabe menos que usted. Porque coge y lo desvía. Por eso es tan importante que el libro sea nuestra guía. No es porque sea, si bien es cierto, los que pudieron ver, eso es solo versículos bíblicos para comprender algo, para ir comprendiendo algo. ¿Sí? Y de eso es que se trata. Entonces, cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Entonces, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esa es la respuesta obvia. Pero hay quienes dicen, no, yo sí entendí. Por la vergüenza de pasar por ignorante. En Cristo recordemos que ¿quién lo está mirando a uno? Dios. Y si usted se miente, usted no está engañando a nadie, sino se está engañando a sí mismo. ¿Sí? Y está quitando la oportunidad de que alguien le diga, con mucho gusto yo te explico, ven. Ahora, si usted no tiene confianza, pues acérquese a mí, yo con mucho gusto. Eso sí le voy a decir que va a necesitar tiempo. Yo voy a dedicar tiempo, lo mínimo que voy a pedirle es que usted también dedique tiempo. Pero entonces acá viene y dice, entonces, le dijo, versículo, ¿cuál vamos? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué hizo? Rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Entonces aquí es una actitud. Cuando yo reconozco mi necesidad, yo veo que ese conocimiento que me pueden dar es importante y por eso el eunuco era importante. Pues claro, era el que manejaba el billete. Sin embargo, rogó a ese hombre que se subiera a su carro. No le dijo, oiga, siga caminando ahí y me va explicando. Yo voy a andar en el carro. No, le dijo, ven, sube. Oye, ¿me vas a enseñar? Ven, sube, siéntate, explícame, por favor. Y el Señor lo había preparado a Felipe con sabiduría y entendimiento. Y entonces le dijo, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilan. ¿De qué creen ustedes que estaba hablando? De la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea que estaba siendo anunciada desde tiempos de Isaías. O sea, imagínense, este hombre estaba leyendo lo que había pasado hacía 5 años, pero que había sido profetizado hace 700 años. Atrás. Y entonces le dice, y así no abrió su boca, en su humillación
no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? O sea, él estaba hablando del resultado de lo que esa obra había generado en la humanidad, ¿sí? Y entonces le dice, porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando ¿desde qué? Desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa el prepararnos. Yo tengo que tener la capacidad, no de sabérmelas todas, pero sí de prepararme para si hay alguna pregunta poderla contestar sabiamente y doctrinalmente bien cimentada. No porque sí. Entonces, ¿qué hace Felipe? Felipe le contesta, pero él va a las escrituras, que es lo que dice, y empieza a predicarle a Jesús desde el principio. El 1:1. Desde el principio. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo entender algo, o sea, hay gente que quiere entender que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no sabe por qué. De hecho, no sabe ni acepta porque no cree que él sea pecador. Alguien, o sea, usted llegó el día que conoció al Señor, usted dijo, uy, sí, Señor, yo soy un vil pecador, te necesito. No, uno empezó a cuestionar, ay, pero ¿y esto qué? Pero uno, ¿por qué lo tienen que hacer sentir culpable? A ver, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué me tienen que amargar la vida? Ahora ese señor parece que alguien le hubiera venido a contar mi vida y entonces me está diciendo todo lo que estoy pasando. Eso no es de Dios, eso no es misericordia. Misericordia es que me den respuesta, que me den soluciones, que me digan lo que yo quiero escuchar. Eso no va a suceder. ¿Sí? Eso nunca va a suceder, porque lo primero que hace Dios es confrontarnos con el pecado. ¿Qué decía Jesús en su ministerio? O sea, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase. ¿De qué? De sus pecados. ¿Cuál es el mayor pecado que tenemos todos? El desconocimiento que tenemos de Dios. O sea, ¿cómo es posible que alguien venga, dé su vida por usted y usted no se dé por enterado, teniendo todos los recursos necesarios para poderlo aprender? Sí, necesitamos a veces ser abofeteados con la palabra, confrontados, que nos digan la verdad. Que sí, ¿eres pecador? Sí, soy pecador. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no conoces a Dios. Y no lo conoces por negligente. Porque no has querido disponerte. Porque habiendo sido ya después de tanto tiempo, deberías de ser un maestro de la palabra, sigues pidiendo leche como un bebé. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso no fue lo que hizo el Felipe con el eunuco. Lo llevó a tal punto que fue lo primero que le preguntó el eunuco. ¿Por qué no puedo ser bautizado? ¿Puedo ser bautizado? Cuando el bautizo del agua lo estableció Juan el Bautista, ¿ese bautizo de qué representa? El bautizo de él, arrepentimiento. O sea, este hombre estaba siendo confrontado con su pecado y dijo, oiga, yo necesito que sea lavado de todo esto que llevo. Necesito ser libre para poder adorar a mi Dios, porque yo acepto que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí dijo eso más adelante? Eso fue lo que dijo. Él reconoció a Cristo como su Señor. Por lo tanto, se arrepintió y obedeció. Esto demanda también, de parte de Felipe, lo que se demuestra es un conocimiento, una relación con Dios. Como maestro de la palabra, él tenía que estar preparado. Y entonces el eunuco le dice en el versículo 34, le dijo a Felipe, te ruego que me digas
¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, o sea que ya le habían hablado tanto que aquí dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado en agua? ¿Qué impide que yo me arrepienta? ¿Puedo arrepentirme de mis pecados? ¿Puedo arrepentirme de mi condición? Y él le dijo, si crees, de todo corazón. Ahora, ¿qué es creer de todo corazón? ¿Qué es el corazón? El corazón biológicamente es un músculo. El corazón bíblicamente es la mente. Quiere decir que si tú crees, tú tienes que creerlo con todo tu entendimiento. No es porque, como dicen, por fe. No, usted tiene que tener claro por qué dice que cree. Es por convicción, no por reacción, no por conveniencia o por obligación. Creo, si no le disparo. No, es por convicción. Entonces la respuesta del eunuco fue que cuando escuchó a Felipe, todo su ser estaba siendo conmocionado, su pensamiento, él estaba siendo confrontado y el espíritu estaba ahí. Y al estar el espíritu le da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Cuando él se siente confrontado, entonces él entra en arrepentimiento. ¿Cuál es la gran problemática de la iglesia? Que quiere los beneficios, pero no quiere los compromisos. Entonces yo quiero recibir el milagro, yo quiero recibir la bendición, pero no quiero comprometerme a nada. ¿Será que eso se puede? ¿Será que usted puede ganarse un sueldo sin ir a trabajar? ¿Usted puede ser parte de una familia porque fue y golpeó y dijo, yo ya soy de esta familia? No. ¿Usted puede ir a pedirle comida al vecino? Usted podrá hacerlo, pero ¿va a recibir? No. Igualmente con la relación con Dios demanda convicción. Y la convicción comienza cuando reconocemos quiénes somos nosotros y quién es Él. Y esa es una debilidad que todos tenemos hoy en día. Y es que no hallamos esa relación personal vívida con Dios. Porque aún adorarle, glorificar su nombre nos cuesta. Adorarle. O sea, mire, yo sé que hoy en día las relaciones amorosas son aceleradísimas, ¿sí? Entonces, hoy en día las relaciones, en el pasado cuando usted veía a una persona, a usted le gustaba. Y en la permanencia, entonces usted buscaba la forma de volverse a ver con esa persona. Y entonces después sentía mariposas en su barriga y se sentía que estaba enamorándose, ¿sí? Y después de mucho trabajo, porque eso sí había que sudarla, a mí me costó enamorarme. Hoy en día no cuesta nada. Hoy es, hola, ¿cómo estás? ¿La pasamos rico? Listo, ya. En la noche, se conocían hace una hora y a la segunda hora ya habían tenido otras relaciones sexuales. ¿Eso es amor? No. Entonces, la relación con Dios es de amor. Eso no lo hemos podido entender. Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué espera Él de nosotros? Que le amemos. Dios anhela relaciones recíprocas. Yo amo a los que me aman, dice el Señor. Me hallan los que me buscan. Esa es reciprocidad. Yo no sé por qué creemos que Dios, y ahí es donde viene el mandamiento que dice, no hagáis dioses ajenos. Y es que el problema es que todos queremos hacer un Dios a nuestra medida.
es que a mí no me parece eso, pero me parece esto. ¿Qué tal si nos parece esto más bien? ¿Qué tal si nos proponemos a conocer esto? Es la única manera de conocer a Dios y de seguirlo como Él dice. ¿Por qué? Porque Él es Dios, no soy yo el Dios. ¿Quién se somete a quién? El siervo a su amo, no el amo a su siervo. ¿Sí ves? Entonces, aquí cuando Felipe le enseña todo esto, la palabra tiene que confrontar. La palabra confronta, pero aparte de eso trae una respuesta que se llama arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento viene, entonces dice aquí que Él se bautiza. ¿Cuál es la condición para bautizarnos? Él le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees. Y él dijo, creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esa fue la respuesta clave. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces cuando manda parar el carro, desciende de ambos del agua y Felipe le eunuco y él lo bautiza, pero cuando subieron del agua algo sucedió. ¿Qué nota usted que pasó ahí? Que Felipe fue arrebatado. O sea, mire lo tremendo lo que sucede. Cuando usted logra compenetrarse con Dios en esa relación, usted primero tiene una relación y ayuda con ángeles, tiene comunión con el Espíritu Santo, tiene revelación y conocimiento de la palabra, tiene la gracia y el denuedo para enseñarla, que eso es lo que se ha manifestado aquí en Felipe con el eunuco. Tiene fe para impregnarla a otros. Pero además, cuando usted lee ahí mismo en el capítulo 8, pero en el versículo 5 dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, ese respaldo de Dios en la predicación, con señales, ¿cierto? Esa unción de liberación, de sanidad, y esa predicación de salvación y vida eterna. Ese es todo lo que podemos ver manifiesto cuando somos obedientes a cumplir la misión. ¿Ustedes saben quién les dan los uniformes y las armas en el ejército? A los soldados, pero no al recluta. Al recluta lo llevan y lo mandan al entrenamiento. Y llega el día del juramento de bandera. Y luego lo empiezan a preparar. Después de casi un año le entregan su uniforme, su camuflado, su maleta, su fusil, sus balas, para que empiece a ejercer. Usted como cristiano, usted puede haber llevado muchos años en Cristo, pero usted si no se ha decidido a servirle a Dios, usted no va a recibir ni el camuflado, ni las armas, ni nada, ni las botas. Porque ese es el requerimiento de los hijos de Dios. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que ser pastor, no. Yo lo que le estoy diciendo es que usted tiene que ir a hacer lo que Dios le manda hacer, y es compartir del reino de los cielos. Amén. Esa es la gran comisión para todos los que decimos ser hijos de Dios. No es otra. Por eso dice la palabra que la creación entera está esperando ver la obra ¿de quién? De los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque así como Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino del Señor la primera vez, la iglesia está siendo llamada a preparar el camino del Señor para su segunda venida.
¿Quién va a preparar el camino del Señor ahorita que regresa? La iglesia, nosotros, sus hijos. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando los papás salen de la casa y van a regresar? ¿Qué los hijos que están haciendo en la casa? Haciendo locha, están allá desordenados, pero saben que ya va a llegar los papás. Y entonces ahí sí corren. ¿Alguna vez te pasó, Luisa, que te dejaron en la casa y le dijeron, mi hija, haga esto y esto, y después se le olvidó y cuando, ¡ay, llegaron! Corra a hacer lo que había que hacer, ¿cierto? Pues es tiempo de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Ustedes llegan los domingos puntuales, 8:30. Nos ponemos a estudiar juiciosamente. Recibiremos y aprenderemos para luego enseñarle. ¿A quién? A los de casa, hablarle a los conocidos, al eunuco que el Señor ponga en nuestro camino, a ellos. Para eso tenemos que prepararnos. Amén. ¿Nos habló el Señor? No se le olvide, usted tiene... es curioso que cuando hoy en día en el fútbol, cuando contratan esas estrellas, esos ahora les dan camerino y les ponen unas camisetas y le ponen todo el uniforme, pero es un lujo. Piensa en esto, usted allá, el Señor le tiene preparado todo su equipamiento de lujo. Le tiene vestiduras nuevas, calzado nuevo, un anillo de autoridad, le quiere ungir con poder para muchas cosas. Solo está esperando que usted se mueva, que usted, como Felipe, pronto vaya y haga lo que él le está diciendo. ¿Ven? Vamos a orar. Precioso Dios y Rey, gracias te damos en esta mañana por tu amor, tu gracia y misericordia, Rey. Queremos en esta mañana agradecerte por tu palabra, porque tú has traído sobre nosotros un conocimiento, Señor, y nos has enseñado que somos llamados a ser santos, a ser un pueblo de reyes y sacerdotes para ti. Pero también nos has enseñado que somos hijos tuyos, herederos y victoriosos, más que vencedores en ti, Señor. Y hoy nos estás recordando que ese llamado tiene un propósito y que es necesario que cumplamos la misión con el cual tú nos has llamado a ser tus hijos. Que hay todo un sinnúmero de aditamentos que tú nos tienes preparado para nosotros, para poderte servir. Pero además quieres darnos poder y autoridad y respaldo, proveyéndonos a todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por favor, ayúdanos a comprenderlo y ayúdanos a actuar. Y que de hoy en adelante, Señor, nuestra propuesta es que cada domingo podamos honrarte y prepararnos para ti, Señor. Para nosotros asimismo preparar camino para ti, Padre Santo. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y toda la gloria y la honra sea para ti, Dios eterno. Amén. Y amén. Bueno, a los que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga. Esperamos que vengan a este lugar y esperamos que se preparen para recibir esa capa de poder y autoridad que Dios tiene preparada para ustedes. Amén. Así que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y para los que están